¿Cómo te va, Iván? Rápidamente ¿Qué tal? nos Sí, saludamos. Momento álgido en el país. Tenemos que volver a la fiscalía. Fue imputado Miguel Cuevas. Ahora están hablando del caso Messer, detenido en San Pablo durante la tarde de hoy. Ser sometidos a comiso, ¿sí? Saliendo de este tema, sabemos que usted hoy participó de una reunión por el caso del acuerdo Itaipú. Van a llamar a declarar a personas, a Pedro. Bueno, aquí en el Ministerio Público se está llevando adelante una conferencia de prensa en donde se está tocando varios temas, entre ellos la imputación al diputado Miguel Cuevas, a su hijo y a su esposa. También se habló del caso de Darío Messer y ahora están hablando sobre la posible imputación relacionada al caso de la firma del acta de Itaipú. Vamos a escuchar al fiscal adjunto hablando del tema. Conformado que ya fueron difundidos sus integrantes, ¿verdad? Ella es Liliana, Liliana Alcaraz, Susi Riquelme y Marcelo Pecci. Que ellos están dando, nosotros asignamos la tarea de vocería al doctor Pecci, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que quieran conversar sería centralizado con él. Y sí, de lo que conversamos en Fiscalía General es sobre los pormenores y estuvimos haciendo un análisis y entendemos que las unidades actuantes, la unidad actuante, el equipo de trabajo ya comunicó el inicio de investigación, asignó un número de causa, comunicó el inicio de investigación al juzgado y creo que el día de mañana, el viernes, se le va a convocar a una declaración testimonial al señor Ferreira. En eso están, ¿verdad? Y es el equipo de trabajo el que va a analizar. Recordemos que este caso se inicia, no como el caso de Cuevas, que tuvo una solución en el tiempo diferida, no una solución, sino un inicio diferida por la complejidad y por las recusaciones. Y la misma situación implica este caso que nosotros estamos asumiendo la investigación y tendrá el equipo de trabajo una ardua tarea por enfrente para corroborar todas esas situaciones que fueron objeto de denuncias por este grupo de ciudadanos que lo hicieron de manera responsable firmando una denuncia. ¿Qué delitos se investigan? Preguntan qué delitos se investigan específicamente. Tiene la obligación de analizar el caudal fáctico, eso es lo que está haciendo. Y en realidad lo que denunciaron fueron traición a la parte y lesión de confianza. Eso es una cuestión que nosotros asignamos la causa y le damos esa carátula. Pero el Ministerio Público es el que va a realizar esa verificación de ese caudal fáctico y establecer en tal o cual delito. Es una acción o una declaración que yo no puedo hacer hoy en día. Eso tiene que ser objeto de el análisis de los fiscales actuantes versus las actividades probatorias realizadas y se podrá establecer tal o cual delito, ¿verdad? Pero eso necesariamente tiene que ir por el esclarecimiento o el agotamiento de las actividades probatorias y tomen en cuenta que se habla de tratados bilaterales, de empresas binacionales, de altas autoridades involucradas, entonces eso lo vuelve mucho más complejo, no por las autoridades, sino por los estamentos en los cuales nosotros tenemos que recabar la información. Y el paso uno que asumió el equipo de trabajo es justamente iniciar por la opinión técnica del señor Ferreira y que él nos va a indicar respecto, y a partir de lo que él nos señale, aparte de la denuncia, tendremos que ir valorando qué actos investigativos realizar a futuro, ¿verdad? Doctor, un cuestionamiento que hacían Doctor, disculpe, estas personas que fueron denunciadas a ser convocadas a indagatoria o tal vez como testigos, y por sobre todas las cosas el caso de Luis Alberto Castiglioni, teniendo en cuenta de que también va a tener fueros nuevamente. Claro, yo describí de una manera genérica la complejidad. Vos le estás poniendo nombre y apellido a una situación, ¿verdad? Y a una persona específica. El Ministerio Público no puede decir voy a convocar o no a esto, porque tómense en cuenta que no cualquier denuncia tiene la envergadura ni la relevancia penal. Por eso le puse de ejemplo la historia del señor Cuevas, ¿verdad? Donde nos tomamos nuestro tiempo, amén de las cuestiones procesales, la recusación y todo eso, nos llevan investigativa. Ahora esperemos que esto pueda avanzar con el equipo de trabajo sin ningún tipo de incidencia. Y para llamarle a una persona en carácter indagatoria, tenemos que corroborar mínimamente los elementos fácticos que existen en las denuncias. Y el primer acceso a información
para ponerlo en un término sencillo, es el señor Ferreira. A partir de ahí nosotros vamos a incorporar las informaciones y ahí vamos a ir estableciendo, de acuerdo a esa información, si tenemos que corroborar más testificales, pedir informe a la ANDE, y si vamos a pedir informe al exterior, tendríamos que ver cooperación jurídica. O sea, hay muchas cosas por hacer, ¿verdad? No podríamos adelantar en ese sentido en qué carácter o cuál va a ser la naturaleza de la convocatoria que vamos a hacer a eventuales personas. La naturaleza jurídica para la convocatoria de Ferreira es de una testimonial. O sea, nosotros queremos usar como un inicio de investigación y vamos a ver qué líneas de acciones podemos sacar de su testimonio, y a partir de ahí podemos seguir avanzando y hilvanando las hipótesis del caso. Estos ciudadanos cuestionaban de que la Fiscalía podría haber actuado de oficio antes que ellos hagan la denuncia, y por eso que ellos, preocupados porque la Fiscalía no actuaba, presentaron juntamente esta denuncia. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, yo les quiero señalar de que hay muchas cuestiones que tienen que ver con hechos punibles, no estamos permanentemente abocados. Yo como una cuestión que se está dando en otros escenarios, hasta que esa persona, y sabemos también que hay un interés del Ejecutivo y así lo anunciaron, ¿verdad? Su presencia mañana, hay un interés del Ejecutivo de acercar y sumar elementos de juicio. Nosotros lo decimos lo siguiente: todo ciudadano puede hacer esto, a pesar que no estamos en un estado policíaco, todos tienen el derecho y la peticionar a las autoridades, válido o inválidamente, y de realizar denuncias. Y yo creo que es importante que los ciudadanos asuman esa valentía y de repente, si creen que la institución no está tomando carta en el asunto, pueden hacer la denuncia. Pero yo creo que en este caso es algo que nosotros tenemos que tomar la información que nos dicen ellos. Por eso les señalé al inicio de la conferencia de prensa, la denuncia viene como un caudal fáctico. El fiscal es el que tiene que establecer si ese caudal fáctico tiene o no relevancia penal. No cualquier denuncia, y podemos hacer un símil de cuántas denuncias son desestimadas porque no reúnen los requisitos o porque no tienen la relevancia penal. Nosotros asumimos esa. Vamos a estar con la información que nos va a brindar. Pero lo importante es que nosotros estamos tomando, no sé cuándo ocurrió, hace 78 o 78. Estamos tomando ahora por eso el interés institucional de conformar un equipo de trabajo de fiscales que tienen experiencia en diferentes áreas, ¿verdad? Y ampliar nuestra visión y tener toda la información, porque no todas las denuncias tienen la trascendencia ni la envergadura penal que requiere de repente técnicamente como admisión como denuncia. Yo creo que nosotros consideramos tomar como inicio de la investigación eso y dar otros elementos de juicio y a ver de eso después ahí el equipo de trabajo va a decir, hay caudal básico, tenemos que llamar a estas personas testimoniales y que eventualmente llegamos a un nivel como digamos con nivel de criminalidad, una envergadura de sospecha y imputable. Esas son cosas que nosotros no podemos adelantar. Esta es una etapa inicial y el Ministerio Público está asumiendo con toda la responsabilidad del caso. Toma la denuncia y va a activar mayor ahí, porque si se ve la denuncia, tiene varios datos que nosotros tenemos que corroborar. Por eso es que necesariamente, como primer acto investigativo, ya con el equipo de trabajo se decidió ya convocar en carácter de testimonial con esa naturaleza como fuente de información al señor Ferreira. Veremos más adelante qué paso seguir, pero eso ya va a estar a cargo del equipo de trabajo, y el equipo de trabajo va a tener un vocero que es Marcelo Pecci. ¿No consideran llamar también a este joven abogado Joselo Rodríguez? Llamativamente, hoy el Ejecutivo conforma este equipo con su equipo de anticorrupción y después... Sí, eso creo que es una decisión tomada también, se lo va a convocar también. Está dentro de la... Le señalé lo de Ferreira como es el primer paso, el paso 1, y el paso 2 sería, de acuerdo a la información que nos suministre Ferreira, inclusive de la participación de la persona que menciona el periodista, ya nosotros vamos a evaluar entre el sábado, creo que es el sábado, ¿verdad? Sábado, nosotros vamos a recibir el testimonio de Ferreira y ahí vamos a evaluar, en realidad nosotros le señalamos para la otra persona mencionada por el periodista para el sábado a la mañana, ¿verdad? Pero queremos
escuchar el testimonio de Ferreira, valorar ese testimonio para saber con qué carácter le vamos a tomar a la persona, a la segunda persona convocada en esta investigación. Una última consulta. ¿De Dan Messer se sabe algo? Al encontrar hoy a Darío Messer, ¿se tiene algún tipo de información? Preguntan sobre Dan Messer, cambiando un poquitito de tema, ya que la fiscal también Liliana Alcaraz está hablando de eso. En el Brasil, está sometido a la justicia brasileña. Tengo la figura de colaborador premiado y él se puso a disposición de la fiscalía en Río de Janeiro. Bueno, los detalles entonces de los fiscales que están llevando adelante diferentes causas, varios temas tocaron aquí. Doctora, ¿viernes qué hora citarían al ingeniero Ferreira? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Perfecto. Bueno, aquí la fiscal Liliana Alcaraz asegura que el viernes a las 2 de la tarde van a citar al ingeniero Ferreira dentro del caso Itaipú, ya que el Ministerio Público en el asunto debido a la denuncia ciudadana que habíamos comentado nada más ayer de un grupo de ciudadanos que acercó una denuncia por lesión a la patria, traición a la patria y lesión de confianza. Te escucho. Es justamente eso te quería consultar. La Fiscalía estableció el tipo de delito que va a investigar. ¿No hablaron de eso? Sí, justamente eso es lo que aclaraba el fiscal adjunto. Él decía que si bien estos ciudadanos presentaron esas causas, traición a la patria y lesión de confianza, el Ministerio Público ahora lo que va a hacer es analizar lo que presentaron estos denunciantes y también con la testimonial del ingeniero Pedro Ferreira. Tras esto van a definir cuáles serían las figuras penales que se caerían dentro de esta causa, compañero. Justamente, Susana, sobre eso, por ahí sí está todavía el fiscal adjunto Marco Alcaraz. ¿Será que podemos alcanzarle y robarle unos segunditos? Porque precisamente se generaron muchas dudas con relación a esa figura, la traición a la patria. Entonces queríamos saber, porque es una figura muy poco usual en nuestro sistema judicial. Sí, vamos a justamente llamar al fiscal Marcos Alcaraz. O con quién esté, Marcos Susana. Alcaraz. Puede ser Vamos a Pechi acercarnos también un poquitito. o Liliana Alcaraz. ¿Está el fiscal Marcos Alcaraz? Vamos, ya se retiró. No, ya se estuvo retirando el fiscal Marcos Alcaraz. Si está el fiscal Pechi, Susana. No, él no estaba. Acompañó esta conferencia la fiscal Liliana Alcaraz, también el fiscal Luis Piñanes, y que cada uno hablaba de sus respectivas causas. Entre ellas Luis Piñanes hablaba del caso de Miguel Cuevas y la fiscal Liliana Alcaraz hablaba del caso Darío Messer, pero ya el fiscal adjunto se retiró. Es por eso nada más que no podíamos hacerle esa consulta, pero lo que aclaraba, si bien la carátula de traición a la patria no es algo común, ellos estarían analizando esta denuncia ciudadana y si finalmente cabe con las pruebas que ellos van a ir recabando a medida de que vayan avanzando con la investigación. A Liliana Alcaraz le podríamos hablar, Susana. Vemos que está por allí cerca. Sí, vamos a acercarnos allá. Doctora, vamos a molestar un segundito, por favor. Estamos en vivo para Crimen y Castigo. Le voy a poner justamente, Iván, el sistema de retorno a la doctora para que puedan escucharla. La doctora le pasó el sistema de retorno. Bueno, ahí está. ¿Le escucha a la doctora? ¿Cómo está, doctora Osvaldo Cáceres, Iván Leguizamón? Estuvimos observando atentamente la reunión de prensa que de alguna forma le implica en todos los casos, bueno, no en el caso de Miguel Cuevas, si bien es la unidad de delito económico anticorrupción, pero es de su colega, pero en el caso de, por ejemplo, de Messer. Vamos a empezar por allí, doctora. Sí. ¿Cómo está el caso a nivel local? Sí, buenas tardes, Osvaldo. Con relación al señor Darío Messer, tenemos noticia de que él fue detenido en territorio brasileño por parte de la policía, que realizó una tarea ardua de inteligencia para finalmente dar con la captura de esta persona, que está sometida a un proceso tanto en el Brasil como en el territorio paraguayo. Con relación al Paraguay, él mismo se encuentra con una declaración de rebeldía, con una orden de captura internacional que va a tener un obstáculo para poder ser cumplimentada, en el sentido de que Brasil no extradita a sus conciudadanos. No obstante, tenemos las herramientas jurídicas para coordinar acciones con los fiscales del Brasil en atención ya a otros casos que hemos llevado adelante, como el caso de Pablo de Medina sobre homicidio y también el recordado y sonado caso del señor Marcelo Piloto.
en los cuales se remitieron las evidencias para el juzgamiento de estas personas en el territorio brasileño. Ahora, y en este caso en sí, ¿cuánto se estima que hay de bienes en Paraguay? ¿Se cuantificó ya con relación a lo que pudo haber traído Darío Messer producto de lo que se considera fue un esquema ilegal en Brasil? Exacto, tenemos que, este es un delito lavado de dinero que fue cometido tanto en el Brasil como en el Paraguay. En el Paraguay el señor Darío Messer ha invertido sumas de dinero colocando en empresas, abriendo sociedades anónimas que adquirió inmuebles, estancias y otros bienes, los cuales están siendo administrados por Cenavico y actualmente de manera genérica solamente te podría dar un valor aproximado. El patrimonio ascendería a la suma de $100 millones. Punto importante, doctora, porque hace poco Brasil pidió que se cautele esos bienes. Tenemos entendido que de hecho hay una restricción sobre esos bienes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere Brasil específicamente? El Brasil pidió también bloqueo de las cuentas y la imposición de medidas de carácter real. Y así se procedió. Nosotros tenemos cooperaciones entre ambos países y hemos coordinado acciones desde el inicio del caso. Nosotros hemos ido al Brasil para realizar diligencias y también ellos han venido acá y estamos comunicados de manera continua para poder llevar adelante este caso que tiene como sede el territorio tanto en el Brasil como acá en Paraguay. Doctora, muchas gracias. Estamos atentos a todo lo que se vaya resolviendo también. Muy amable. Por nada, Osvaldo, encantada. Gracias. Susana, ¿podríamos hablar con el fiscal, adjunto? ¿Está allí Marco Antonio Alcaraz? Sí, así mismo está ya aquí también el fiscal Alcaraz. Bueno, doctor, la consulta que tienen los conductores de este estudio, de si bien la figura de traición a la patria va a ser analizado con los hechos investigativos, ¿qué se puede decir al respecto, doctor? Porque no es un acto muy común que se denuncie tampoco. Ya, como señalé en la conferencia de prensa, la denuncia que hacen los ciudadanos que firmaron al pie de esta presentación hacen un relato de hechos que ellos consideran como lesión de confianza y traición a la patria. Eso es como ellos lo señalan. Ya es una tarea del equipo de trabajo hilvanar y descartar o cerrar una u otra conducta típica, ¿verdad? Porque el Código Penal nos exige, o sea, en realidad la ley procesal y para que el Ministerio Público pueda actuar requiere de repente una información como esta, evaluar si tiene la relevancia penal y ahí actuar en consecuencia, ¿verdad? Y la relevancia penal puede ser por esos dos hechos, sin ningún análisis de fondo te estoy diciendo, por esos dos hechos, sin consideración a la valoración de si son o no esos hechos, o dentro de la indagación, porque ya nos pasó en el pretérito, que empezaban con dos hechos punibles y tras la indagación fáctica, el agotamiento de los actos investigativos, vislumbradas otras figuras penales. Entonces, nosotros no queremos descartar por estos hechos, sino indagar e iniciar eso. Y si encontramos otros hechos punibles, adicional a lo que señaló, entonces ahí es el Ministerio Público donde va a decir, y tenga los elementos de sospecha, va a tener la envergadura suficiente como para decir, es tal o cual hecho punible. Ya es una cuestión de trabajo, de acto investigativo versus corroboración de la legislación penal, y eso es lo que tiene que hacer el equipo de trabajo. Por eso es que yo a este día de hoy, ¿verdad?, no puedo yo hacer esa valoración porque no sé a dónde nos va a qué caminos nos va a llevar esa investigación. Independientemente de eso, doctor, esta figura de traición a la patria incluye penas privativas de libertad, multa, ¿qué incluye, doctor? Para conocer nada. Sí, yo no tengo en mente ahora traición a la patria, cuál la conducta que se describe, ¿verdad? De lesión de confianza sí yo tengo en mente, ¿verdad? Pero de repente hay cuestiones que tienen que ver con el tipo objetivo de lesión de confianza que eventualmente no creo que cierren, ¿verdad? Sí, pero esto es mi opinión así, sin tener una lectura profunda. Por eso se designó en el equipo de trabajo. Acá Fiscalía General es lo que ve un relato fáctico. Los fiscales, en este caso, dada la envergadura de las personas involucradas y todo lo que ello implica, asignamos un equipo de fiscales con vasta experiencia en la función del Ministerio Público, entonces para que ellos
analicen y recojan la información y ellos establezcan el caudal fáctico que se requiera. Por ejemplo, ahora estuvimos hablando en la conferencia de prensa que brindó con respecto al señor Cuevas, se hizo unas denuncias por unos determinados hechos que no recuerdo ahora, pero no eran por los que el Ministerio Público terminó imputando, eran otros hechos punibles que denunciaron unos concejales de la época, creo que de Cuba, gobernador o diputado, y terminó por otros hechos punibles. Por eso es que yo le señalo, empieza con una denuncia y después en la investigación el Ministerio Público va detectando otros hechos punibles y ahí es donde tiene que advertir, llamar a la indagatoria, imputar por ese caudal fáctico para que no haya indefensión. O sea, hay un montón de cosas de por medio, por eso es que yo no puedo adelantarte esta situación hoy en día. Totalmente. Bueno, Iván, Osvaldo, ¿alguna consulta nuevamente para el fiscal? No, ya está perfecto. Seguimos la reunión de prensa, no quedamos nada más con esas dudas. Una menuda tarea va a tener lógicamente el fiscal adjunto, que en este carácter, que mejor dicho, que está en carácter de interino, de fiscal general de Estado, porque entiendo que la fiscal general Sandra Quiñones está de viaje. Asimismo, está justamente interinando este cargo y bueno, vamos a ver, sigue muchas novedades aquí desde el Ministerio Público y vamos a seguir, por supuesto, hablando de todos estos casos que ya se vienen mencionando, tanto el acuerdo de Itaipú, el caso de Messer y también la imputación al diputado Miguel Cuevas, que va a seguir llevando, o sea, va a llevar un tiempo todavía debido a que él cuenta con fueros desde el Congreso. Susana, nos habló del requerimiento que pedirían para él como medida cautelar, digo, prisión preventiva, medida sustitutiva a la prisión. Vamos a consultarle al fiscal. Doctor, ¿se habló de alguna medida que se tome en contra de Miguel Cuevas? Si bien esto va a llevar su proceso, pedir al juzgado, ¿qué tipo de medida piden desde el Ministerio Público? Ya, nosotros somos coherentes en nuestro accionar y en todos los casos de enriquecimiento ilícito del Ministerio Público, excluyendo los fueros, siempre pidió prisión. En el caso de González Daer, en el caso de Cárdenas, se sostiene siempre la posición del Ministerio Público el pedido de prisión porque lo que se evalúa es el peligro de fuga. Dada la condición económica de estos casos mencionados, entonces el peligro de fuga es lo que se sostiene. Finalmente el Poder Judicial es el que toma la decisión sobre si las medidas solicitadas por el Ministerio Público son adecuadas o no, o pueden ser cubiertas por otras alternativas. Esa es la posición, ¿verdad? Y menciono que el fiscal Piñales adelantó que ahora pasa el trámite burocrático al juzgado, el juzgado remite las actuaciones para que la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados valore si le saca los fueros o no, ¿verdad? Si le saca los fueros, el Ministerio Público pide como medida cautelar la prisión preventiva, no medida alternativa, y por eso es que te señalo estos dos casos anteriores. Nosotros somos coherentes. Si pedimos prisión para uno, vamos a seguir pidiendo prisión en idénticas situaciones, por más que sean diferentes rangos. La posición institucional es prisión preventiva para los casos de enriquecimiento de esta naturaleza. Si el órgano jurisdiccional, que tiene amplias facultades para valorar la pertinencia o no de nuestras medidas, da otras medidas diferentes, entonces si estamos de acuerdo, dejamos firme, y si estamos en desacuerdo, apelamos. Es lo que siempre hacemos en todos los casos. Pero ya se inició con el proceso de presentar al juzgado. Ya se inició, ¿verdad? Y adelantó el fiscal que la medida que considera el Ministerio Público pertinente es la prisión preventiva, porque conjuga los tres elementos: existencia del hecho punible, vinculación, el peligro de fuga y la obstrucción. Él ya hizo un análisis de estos elementos en conjunto que son los que habilitan para que el Ministerio Público pida prisión preventiva. Muchas gracias, doctor. Bueno, completito entonces el informe, compañeros. 3 casos aquí en el Ministerio Público informaron desde la Fiscalía General, así que esto va a seguir dando de qué hablar en el transcurso de las horas y también de los días. Susana Acuña, muchas gracias. Estamos en permanente contacto en los demás programas informativos. Nuestra compañera que estuvo en la cobertura en el Ministerio Público, resumo, Iván, y quiero que nos explique algo. Vamos pelota al piso ahora. Sí, lo primero que se informó fue la imputación al diputado colorado Miguel Cuevas, expresidente de la Cámara Baja. Ahí te iba a decir, sí. Por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Esa es la imputación. Su esposa y su hijo. Sí, concretamente. Tomamos como base el más importante en este caso el proceso nada más. Sí. Ya anunció también Fiscalía que solicitará prisión preventiva para él en caso de que sea desaforado. Eso es nomás lo que quiero explicar brevemente. No es que ahora la Fiscalía pidió prisión y ya le tienen que... No. La Cámara de Diputados le tiene que retirar los fueros para que pase a ser un común, entre comillas. Y recién ahí él va a poder ser sometido a un proceso. Segundo punto, que es también noticia de esta semana prácticamente, o la semana anterior, el tema del tratado bilateral, el acuerdo bilateral entre Brasil y Paraguay con relación a la energía. Se conformó un grupo de trabajo a nivel fiscal, un grupo de trabajo
que lo integran Liliana Alcaraz, Marcelo Pecci y Susi Riquelme, bajo la coordinación del fiscal adjunto Marco Antonio Alcaraz, que está interinando la Fiscalía General de Estado, porque casualmente Sandra Quiñones está en Brasil. Y ese punto, espérame que un ratito, Iván, porque quiero discutirlo contigo antes de ir a la pausa. Tercer punto tiene que ver con la captura de Darío Messer, que se concretó hoy en Brasil. Que se concretó en Brasil. Ya nos estaba diciendo la fiscala Liliana Liliana Alcaraz, 100 millones de dólares estiman que tiene de bienes acá en Paraguay, y resulta que Brasil pidió que se resguarden esos bienes. ¿Por qué pide Brasil? Porque va a intentar quedarse con esos bienes. Vamos a ver qué dice Paraguay también con relación a ese tema. No hay todavía una postura. Que Darío Messer en ningún caso ya va a poder venir a Paraguay. Imposible, excepto que quede libre del caso que se le sigue en Brasil, algo improbable de aquí a la luna. Pero el objetivo de Paraguay siempre estuvieron sobre los bienes. De hecho, Senavico está manejando, como decía la fiscal Liliana Alcaraz. ¿Qué puede ocurrir, Iván? ¿Qué contempla la legislación? Y te adelanto nomás esto porque seguro que en su momento eso se va a establecer. Van a pedir 50-50, Paraguay y Brasil sobre los bienes. O sea, por ejemplo, una estancia de Darío Messer que cuesta 10 millones de dólares. Sí. Si se vende, le van a dar a Brasil 5 millones y Paraguay se va a quedar con 5. Algo por allí va a ir la cuestión. Es un hecho inédito. Pero vamos a un tema que me quedó picando, Iván, antes de ir a la pausa porque se nos estaba alargando. Y le contamos a la audiencia que el tema de Messer tenemos más información, que ya está nuestro compañero Leonardo Nicanor Duarte, jefe de la sección internacionales, para actualizarnos lo que está ocurriendo en Brasil. Pero en el tema de la denuncia de Itaipú, del tema de la energía, a mí me quedó claro algo. Evidente, hubo una reunión recién entre los fiscales sobre ese tema, antes de esta reunión de prensa. Ahí terminaba la reunión de prensa, la reunión, ellos se fueron a la conferencia de prensa. En esa reunión, para mí, que ellos hablaban de lesión de confianza no más. ¿Qué quiere decir lesión de confianza? La mala administración de los bienes que le son conferidos a las autoridades o al administrador propiamente. Pero la denuncia habla de traición a la patria, así en ese tenor. Y vos estuviste mirando el Código Penal y no encontraste específicamente traición a la patria. ¿Qué es lo que encontraste? Claro, vamos a mostrarle a la gente, si me ayuda el director de cámaras, Ricardo Yudice. Me voy a mover por acá para poder ojear. Esto es lo que dice el Código Penal porque suena fuerte, pues, el tema de traición a la patria. De hecho, había sido, yo honestamente no lo sabía, pero es una figura penal contemplada en el Código. El artículo 270 dice, habla de la preparación de un atentado contra la existencia del Estado. Y dice, el que preparara una maquinación concreta de traición a la República será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Es decir, es un delito básicamente, Osvaldo. Sí. En estos casos serán castigados con la misma pena del hecho consumado y la tentativa. Fíjate vos que acá estamos hablando de tentativa. O sea, ni si quisiste traicionar, pero tampoco esta figura, este artículo es muy claro, muy específico. Sí. Porque dice, el que preparara una maquinación concreta de traición. Lo que pasó en el tema de Itaipú Ande se puede entender como una traición, Osvaldo, como una tentativa. Porque vamos a suponer que se llegará a comprobar que el vicepresidente intentó... O todas las autoridades. O que todas las autoridades los firmantes intentaron desfavorecer a nuestro país para privilegiar a Brasil. Entonces ahí se configuraría un hecho concreto. Sí. La siguiente figura está contenida en el artículo 282 del Código Penal paraguayo. Traición a la República por revelación de secretos de Estado. Hay que recordar, acuerdo secreto entreguista, dijeron muchos. Y dice el artículo primero, el que comunicara un secreto de Estado a una potencia extranjera o a uno de sus intermediarios, o con la intención de perjudicar a la República o de favorecer a una potencia extranjera, hiciera accesible a otro o revelara públicamente un secreto de Estado. El tema del acuerdo de Itaipú, lo que pasó concretamente en la Ande, supuestamente el vicepresidente de la República intentó omitir un artículo. Sí, pero yo creo que esa última parte tenés que leer y yo creo que no entra en ese ámbito. ¿Puedo decir que no se configura? No por lo que dice posteriormente. Bueno, y con ello produjera el peligro de perjudicar gravemente la seguridad exterior de la República, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 15 años, ya dice esta figura, Osvaldo. Sí, a ver por qué dice ahí. El artículo segundo dice que cuando teniendo el deber específico de guardar el secreto, el autor abusara de su posición para incurrir en casos previstos en el inciso primero, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 25 años. Y ahí vamos al tercero. Ese es importante, Iván. Se entenderán como secreto de Estado los hechos
objetos o conocimientos que sean accesibles solo a un número limitado de personas y que deben guardarse de cualquier potencia extranjera para evitar el peligro de un grave perjuicio para la seguridad externa de la República. Me parece que se aplica más al primero que leíste. El Esa artículo sería 270, Sí, vamos a tratar de subir acá. sí. El 270 vos decís. Sí, me parece que va más por ahí, si es que Fiscalía así lo determina, porque ellos van a tener que referir el delito que van a investigar en este caso. El artículo 270 contempla penas de hasta 5 años nomás, o sea, un delito. Sí, pero también estamos hablando de lesión de confianza y ahí ya entra el concurso de hechos punibles. de hechos punibles. Mirá que suena fuerte, traición a la patria. Eso es lo que dice la denuncia. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a resolver la Fiscalía en las próximas horas con relación a estos sonados casos. A la vuelta de la pausa vamos a estar haciendo una actualización del caso Messer. ¿Cómo está la cuestión en San Pablo? Esto ocurrió recién nada más. Esto lo conocimos hace horas nada más. Sí, a las 4 de la tarde aproximadamente. Nicanor Duarte nos va a estar explicando todo eso.